Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí en la distancia escuchando esta ponencia que voy a dar. Antes de comenzar quería dar las gracias a Claudia por la invitación y al comité organizador y a todas las instituciones que han participado en que este congreso sea posible. Y bueno, con mucho gusto voy a hablar de mi proyecto de investigación, de tesis, que gira en torno a la poesía boliviana contemporánea, a las problemáticas que atraviesan específicamente la producción de las últimas décadas. Lo que haré será, a partir de una serie de conceptos y de problemáticas que tienen que ver con las propuestas poéticas de las poetas que yo investigo en mi corpus, proponer una herramienta o una mirada para poder acercarnos a estas producciones poéticas. Y bueno, voy a comenzar. Mi ponencia se titula La escritura como desorientación en la poesía boliviana contemporánea. Y antes de nada quería hacer un breve inciso simplemente para decir que en realidad, por una cuestión material y circunstancial, mi tesis se ubica especialmente en la zona andina, en las tierras altas. Entonces entiendo que quizás esta perspectiva no es portable a todas las producciones ni a todos los territorios, por supuesto, pero bueno, sí que quería que fuera una metodología o una mirada, un acercamiento que al menos sí que pudiera tenerse en cuenta de forma panorámica. Empiezo. La imagen del cuerpo como espacio o del espacio como área cuyos contornos son cambiantes en función del movimiento de los cuerpos es un motivo que aparece con variantes en una parte de la poesía boliviana que se viene escribiendo desde los años 80 hasta nuestros días. Búsquedas de nuevos encuentros y desencuentros corporales que desafían las categorías temporales, espaciales, de género, étnicas e incluso de especie aparecen con fuerza en la obra de poetas como Blanca Vitúster, Vilma Tapia Anaya, Marcia Mogro, Paula Rodríguez Leitón, Jessica Freudenthal o Emma Villazón, por nombrar algunas de las voces intergeneracionales en cuyas obras resuenan de forma más llamativa estas problemáticas. Más allá de una preocupación por la forma en que los cuerpos son representados en el imaginario colectivo, lo que constituye el núcleo de algunas poéticas que sientan precedentes, como la de Blanca Vitúster, estas poetas se preguntan ahora cómo pueden determinadas experiencias corporales figurarse en la escritura. Si en la poesía de Blanca Vitúster la voz poética termina tomando una posición respecto al mundo, enfatizando un lugar dialogante respecto a un otro que se aparece siempre en sus poemas, en la obra de las poetas anteriormente mencionadas, esa posición ya no está tan clara. Voy a leer un fragmento de un poema de Paula Rodríguez. Las letras se agazapan como arañas transparentes y no llego a comprender mis manos. Partiendo de este breve poema de Paula Rodríguez Leitón, podemos ya intuir que existe una relación entre escritura, espacio y cuerpo, cuyo eje es la extrañeza, como una incomodidad o un daño que condujera la mirada de la voz poética hacia lugares y objetos inesperados, no situados necesariamente frente a ella, sino detrás, debajo, encima o en dimensiones que a priori parecen rozar el límite de las categorías espaciotemporales. Leo otro fragmento. He aguardado un rostro labrado de día. Sus alas se fuman como agua, como aire. El humo está herido de voces. Aquello que parece sernos propio, el cuerpo y la voz que éste profiere, se vuelven distantes y ajenos hasta el punto de hacerse inentendibles. Sobre la piel se escriben unos signos posándose con cierto dinamismo, aunque la percepción de este lenguaje es dificultosa, pues son arañas transparentes o un rostro cuya expresión se nos escapa al mirarlo, como si tendiera a alejarse en el horizonte, al igual que parece hacerlo el propio cuerpo de la voz poética. Y no se persigue una reapropiación del cuerpo ni del espacio, sino la exposición misma de su movimiento imprevisible, así como la figuración de los cambios que estas nuevas orientaciones generan en la superficie del poema y en la de lo real.
Siguiendo una estela de rostros, objetos, lenguajes que parecen inalcanzables, que no nos vienen dados de antemano, las propuestas poéticas de estas autoras dan un paso más allá en el intento por confrontar la escritura con una realidad atravesada por heridas históricas de gran calibre, como la colonialidad o el racismo. Lo hacen en la medida en que plantean la página como un soporte donde es posible reorientar la dirección de la mirada, desde donde se pueden rozar, extendiéndose los cuerpos, contorsionándose, mutándose, partes del mundo nunca antes percibidas o olvidadas muchas veces a la fuerza. El espacio del poema viene a ser entonces una extensión dinámica, cambiante, que depende de la vivencia corporal, como diría Sara Ahmed, del lugar que ocupan los cuerpos y de los objetos que sus orientaciones permiten hacer aparecer en la escritura. Es desde esta perspectiva que consideramos los espacios poéticos articulados en estos textos como fenomenológicos. La filósofa Sara Ahmed explica los conceptos de orientación y desorientación desde una perspectiva crítica hacia la fenomenología para comprender de qué manera la percepción de los cuerpos y de sus movimientos está mediada por una normalización de determinadas formas de mirar, así como por una naturalización de determinadas posiciones de estos objetos en el espacio, hasta el punto de parecer estas posiciones consubstanciales o propias. Sara Ahmed entiende el espacio como una superficie cuyos bordes se trazan a partir del alineamiento o acumulación de las direcciones que toman los cuerpos y los objetos, lo que ella llama puntos de vista o directamente puntos. De manera que lo que se aparece frente a nosotros en la fenomenología como lo que está en su lugar, en realidad siempre depende del lugar de percepción y de las direcciones tomadas que han hecho que tanto nosotros como eso que se aparece hayamos llegado hasta aquí. Esta nueva perspectiva tiene implicaciones políticas, ya que, como analiza Ahmed, gran parte del trabajo de las sociedades modernas occidentales ha consistido en generar orientaciones y alineamientos entre los cuerpos y con el espacio que han colocado en un lugar lejano a nuestra mirada cualquier dirección tomada que saliera del camino dado. A su vez, el camino dado se ha trazado suspicazmente como único y proporciona al mundo la apariencia de un orden de cosas natural y consubstancial a sí mismo. Desde la orientación sexual hasta la separación en el espacio de los cuerpos racializados, el mundo es visto ahora como una superficie hecha de líneas trazadas en el horizonte, cuya estela es apenas únicamente perceptible, al menos que se produzca un giro en la direccionalidad de nuestros cuerpos y nuestras miradas. A la luz de esta nueva óptica que interroga, cuestiona la propia percepción fenomenológica con una fuerte carga de materialismo, feminismo y anticolonialidad, presentes también en los trabajos de otras investigadoras y filósofas como la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, podemos preguntarnos acerca de los poemas cómo son las líneas que se trazan entre los objetos, hacia dónde van, qué delimitan, cómo es el mundo que abren sus movimientos. En este sentido, pensamos que las obras de Vilma Tapia y Paula Rodríguez Leitón funcionan como una especie de bisagra entre algunas poéticas que comenzaron a preguntarse por la relación entre escritura y experiencia espacial de los cuerpos, como la de Jaime Sainz o Blanca Vitúster, ya canónica, y la de propuestas un poco más recientes que han ido tomando caminos distintos, como las de Emma Villazón o Jessica Freudenthal. Intentaremos esclarecer brevemente hacia dónde van esos desvíos o desplazamientos que aparecen constantemente en la obra de estas poetas, de qué modo la superficie del poema, aunque fenomenológica, procura siempre devolverle a los espacios, a los signos, a las voces ocultos u olvidados, una dignidad ontológica, una claridad a cuya comparecencia acuden los cuerpos de las voces poéticas con una mezcla de miedo y de asombro. La poesía de Vilma Tapia ha sido entendida por sus contemporáneos y por una buena parte de la crítica literaria boliviana como un intento por acercar el lenguaje a lo esencial, a una claridad posible en la experiencia de habitar un mundo repleto de significaciones múltiples y simultáneas. La han catalogado de diversas maneras, ¿no? Escritura de la indagación en el mundo interior, poesía del alma, incluso en varias ocasiones búsqueda de una disolución de la subjetividad en lo total o lo unitario. Estas expresiones las encontramos en las contratapas y prólogos de sus libros. La dimensión que podríamos llamar afectiva de su obra ha sido entendida por una parte de la crítica en términos de la generación de encuentros con un otro masculino, que aparecería como el receptor de todo el deseo y gozo celebrado en sus textos, llegando a calificarse su poética de femenina con el eje puesto en la relación amorosa. Sin embargo,
a poco que profundicemos en la obra de Tapia, podemos ver que aunque algunos de los primeros libros sí que reflejan esta especie de erótica de lo sentimental y con una especie de lirismo quizá un poco sobreenfatizado, ¿no? Las problemáticas que articulan los textos se van enredando y complejizando de un modo paralelo a una depuración cada vez mayor de su escritura a medida que ella va desarrollando su poética. El aquí y el ahora se van convirtiendo en un reclamo para la experiencia trascendente, pero siempre esconden una brecha espaciotemporal que hace a la subjetividad moverse, desplazarse, girar la mirada hacia objetos y cuerpos, sobre todo animales y vegetales, que están lejos de ella. Y vamos a leer un poema como ejemplo. Se abre un hueco en el sol de la tarde y llueve. Las flores silvestres emanan un enjambre de vapor. En él resbala, se humedece mi nombre. De estar alejándome regreso. Parece que vivo. El corazón de un reino se adelanta. Un pájaro viene hacia el más desarropado de mis huesos. La ceniza de la tarde es disipada. De una rosa, de la frescura, acaba de nacer el aire. El título de este poema es Un paso, y de alguna manera nos ayuda a entender, junto con los versos de estar alejándome y regreso, que la voz poética se está moviendo en el espacio, pero lo cierto es que también lo hacen el resto de elementos que se aparecen: el sol, la lluvia, el enjambre que asciende de las flores y al que está anudado misteriosamente el nombre de la voz poética, un reino que se adelanta, un pájaro que viene, la tarde aclarándose y por último el aire naciendo. Todo está en movimiento, todo parece rozarse, y ese roce es el que va haciendo presente y dando forma al espacio. El nacimiento del aire en este poema sería entonces una masa invisible que parece vincular todos los elementos. Ya se enuncia aquí entonces una relación fenomenológica entre el cuerpo de la voz poética y el espacio, lo que recuerda a la propia descripción que Sara Ahmed hace del modo en que ambos, relacionándose, forman superficie. Cito brevemente a Ahmed. El espacio no es un contenedor para el cuerpo. No contiene el cuerpo como si el cuerpo estuviera en él. Más bien, los cuerpos están sumergidos, de modo que se convierten en el espacio que habitan. Al ocupar el espacio, los cuerpos se mueven a través del espacio y se ven afectados por el dónde de ese movimiento. Es por medio de este movimiento como la superficie de los espacios y los cuerpos cobran forma. Para que tenga lugar esta relación, entonces, entre cuerpo y espacio, es importante tener en cuenta la dirección del movimiento del lenguaje en los poemas de Tapia. Aunque pareciera que se produce de una afuera a una adentro, esa interioridad de la que hablábamos antes, tan enfatizada en las lecturas que se han hecho de su obra, más bien nos parece a nosotras ahora que lo que hace es conducirnos de una afuera a un otro afuera, inesperado y proliferante de forma. Y leo otro poema. De lejos me ocurre. El viento expandió lo finito. Tiene oscuras trenzas. Aliadas, dos niñas te jalaban. De tus manos te traían. Como vemos, sus poemas suelen articularse en torno a la búsqueda implícita, muchas veces elidida, de un lugar que no se termina por saber si está atrás, adelante o debajo respecto del aquí del poema. Este lugar parece además estar formado por partes de cuerpo, entrañas, corazones, trenzas, manos, que experimentan una transformación a lo largo de los textos. El incorporarse de estas partes orgánicas no es solamente un ponerse de pie, sino también hacer o tomar cuerpo y dirigirse hacia un lugar que parece ser el del propio aquí del poema. La intersección entre un tiempo pasado y unos cuerpos no del todo visibles que interrumpen las líneas del presente es en la poesía de Tapia un motivo que nos lleva a pensar en la necesidad de generar espacios que puedan ser habitados, en los que pueden desplegarse formas de existencia que cuestionan nuestra percepción de la realidad, su orden aparentemente natural. La poesía de Paula Rodríguez, por su parte, tiene sus propias particularidades en este breve panorama, esbozado a partir de la idea de que hay poéticas concretas que están atravesadas por la búsqueda de cuerpos, espacios y mundos en apertura. Podríamos decir que en lo formal, la poesía de Paula destaca por la condensación de sus imágenes y la búsqueda del silencio previo a un acontecimiento revelador, algo que se manifiesta no solamente a través del uso de los espacios en blanco entre versos,
sino mediante la fractura semántica del poema, es decir, poemas articulados en estrofas habitualmente inconexas que generan una atmósfera altamente reflexiva y obligan al lector a detenerse en esos intervalos. Leo un poema. Justo ahora, cuando la palabra ya no cabe, el eco de alguna flor amarilla ha dejado de caer. ¿Acaso seremos lluvia? Piel turbia de recuerdo. Nada se escucha a esta hora. Los rumores han perdido la memoria. Sombra, paso oscuro, lejanía de algún instante claro. En la mayor parte de su obra, el cuerpo femenino se va convirtiendo en el trasunto del poema y se interroga como lugar donde se cruzan espacios y tiempos confrontados. El aquí y el ahora se tilda de desajustes provocados por un olvido y una borradura o difuminación de la imagen que parecen tener cierto espesor histórico. Pero también hay, no obstante, un movedizo espacio-tiempo donde tienen lugar afectos y el encuentro con el pasado, tal y como sucedía en la poesía de Vilma Tapia. Leo otro fragmento. La sangre guarda en su lecho un poco de flores, y una voz repite nuestras voces en un eco remoto que no habla, pero afirma el secreto de los días. En este fragmento, extraído de Ritos de viaje, podemos ver cómo interactúan elementos que fácilmente podríamos asociar a un ritual. Sangre, flores y voces remotas que repiten y atraviesan dimensiones. Vemos aquí cómo la construcción del mito invade el espacio de los días, de la vida cotidiana, generando un secreto o misterio. De esta manera podríamos decir que ya no es el lenguaje el que tiene un carácter únicamente recordante, ese espesor histórico del que hablábamos, sino que el cuerpo se convierte en una cosa o lugar recordante a través de los ritos que la subjetividad realiza en su día a día. Leo otro poema. Busco algo de mí para hilvanar esta tierra. Digo y desdigo mi muerte. Cada momento sospecho mi silencio. El andar de mi piel lleva todavía los restos de algún latido, de alguna hoja muerta. En toda la poesía de Paula Rodríguez, como la de Vilma Tapia, es crucial cómo tanto la búsqueda del silencio como la preocupación por llenar de memoria el espacio-tiempo del presente tienen que ver con la necesidad de que se aparezcan rostros, figuras de antepasados, cuerpos, flores u otras materias vivas cuyo gesto de nacer o aparecerse se resiste a ser interpretado fácilmente. Es decir, esos signos inscritos en el espacio y en su cuerpo se nos muestran hasta cierto punto incomprensibles, herméticos, como si estuviéramos ante una obra de arte rupestre. Líneas que transmiten emociones no totalmente traducibles, de ahí que la poeta apueste por la elipsis, la contención y la brevedad, como si ella misma escribiera a trazo. Es también recurrente la imagen del flujo que se para o del ritmo que se quiebra, sea la voz, la sangre o el agua. Esta paralización del lenguaje, a veces asociada a la aparición del silencio o de la muerte, quizás tenga que ver con este momento de crisis del que habla Silvia Rivera Cusicanqui y en el que se evidencia el carácter indigerible y desafiante de la realidad boliviana. En la obra de estas dos poetas, entonces, para terminar, el estiramiento de unos cuerpos hacia otros, que a veces se aparecen como lejanos o inalcanzables entre sí y a veces como muy próximos, se produce de forma repetitiva y cobra la forma y el sentido de un ritual. Sin embargo, la imprevisibilidad de sus movimientos, vinculada a la desorientación a la que les conduce la experiencia poética, genera consecuencias únicas o singulares. Los poemas que se producen bajo esta exploración de nuevas formas de ritualizar la escritura poseen una especie de exceso de significado sujeto a la aparición y al despliegue desafiante de formas corporales y espaciales singulares. Voy a leer un poema de Inma Villazón ahora. El punto de tensión, entonces, no reside en la cantidad de escenas y abrazos que aletean, o qué ciudad mediodía se abandona, sino con qué perfiles, llaves, piernas de sombra y cielos plegables se parte, con qué gigantes en sonrisas, dijo aquella que se va en la intersección del pájaro. Bajo nuestra mirada concluyendo, la repetición nunca conduce en estos poemas a la disolución del yo en una experiencia mística de fusión con lo total o lo absoluto, como proponían algunas lecturas antes mencionadas. De otro modo, lo que se repite es la relación, el gesto desafiante de girar la mirada, la comparecencia o la separación de cuerpos y objetos que portan consigo sus mundos. Y la relación siempre alberga un margen, un exceso o resto
que impide cercar el sentido de la escritura. Intersecciones, líneas que se cruzan, brechas en el espacio del aquí y en el tiempo presente, partes de cuerpos, comunidades en movimiento, materias vivas emergiendo con sus propias impresiones o marcas históricas. Esas son las huellas que sus trazos nos van ofreciendo como guía. Muchísimas gracias por escuchar y un abrazo a todo el mundo.